Y aquí estoy saliendo de Home Depot, haciendo unos proyectitos en la casa, los cuales detesto hacer, tengo que admitirlo. Pero en la vida no se hace lo que uno quiere, sino lo que uno debe. Esa es una lección que si usted quiere tener casa propia, mucha gente que quiere casa propia, pero esas son las cosas que pasan. Uno tiene que trabajar bastante en la casa, y cuando no es una cosa es la otra, y así pasa. Hoy quiero hablarles sobre algo bien interesante que está pasando, que me está pasando a mí por lo menos. Y es que yo lo he notado, yo no sé si usted lo ha notado, y las personas que hacen este tipo de contenido, que a veces hacen unas críticas a diferentes personajes, reciben mucho, lo que los muchachos ahora le dicen hate, que para mí no es hate, para mí esa palabra de odio, esa es una palabra muy pesada para estar utilizándola ligeramente. No me gusta utilizar la palabra odio, no es odio, sino que hay personas que tú le tocas su vaca sagrada o le tocas sus becerros de oro, y entonces pues se enojan, se molestan y creen que sus vacas sagradas, sus líderes, sus pastores, están por encima de lo que la Biblia establece. Y estoy hablando de hace unos cuantos videos atrás, que estaba hablando sobre Dante Gebel. Estaba hablando de que él está hablando de que no se requiere tener la doctrina correcta y la conducta intachable necesariamente para ser un buen cristiano. Y mi argumento es que sí, si tú tienes la doctrina correcta y la conducta correcta, ya estás completo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más yo puedo? Si tengo una conducta intachable y tengo la doctrina correcta, que es la que fundamenta esa conducta, ¿qué me falta? Entonces pues me enfrasqué en una discusión con este señor, que lo que hacía era insultarme, nunca atendía el asunto que teníamos en mano, y salió otra persona hablando, diciendo que la doctrina no cambia el carácter, porque hay gente que tiene doctrina y que no el carácter, perdóname, la conducta. Y hay otra, y él me decía que la doctrina no cambia el carácter, y vuelvo y digo carácter, que la doctrina no cambia el comportamiento o la conducta, porque hay gente que tienen doctrina pero que nunca cambian y que siempre son unos carnales. Entonces, en este momento yo quiero hacer una aclaración para que entendamos bien esos conceptos. Y de nuevo, yo no pretendo ser la última autoridad, pero los años en el ministerio, los años estudiando, el sentido común, pues enseña a uno. A ver, las canas no llegan solas. Si usted aprovecha las canas, cada cana debe contar una historia. Cada arruga que tengo debe decir algo. No pretendo ser la autoridad, pero creo que lo que voy a decir está basado en la Biblia. Es muy cierto que hay personas que pueden es muy cierto que hay personas que pueden no cambiar nunca, aunque estén expuestos a la conducta correcta. Pero el punto de vista es que para ser un buen cristiano, se requiere de la doctrina correcta. O sea, hay muchas personas que se portan bien, por ejemplo ateos, ellos se portan bien, pero esa conducta, la Biblia dice de esas obras que son como trapos de inmundicia. O sea, la obra que no proviene de fe es un trapo de inmundicia, es una porquería que a Dios no le agrada. Los trapos de inmundicia para lo que sirve es para botarlo, porque no son trapos de inmundicia. ¿Qué vamos a hacerle? Ahora, cuando esa obra que tú tienes, ya habiendo sido nacido de nuevo, por eso hay que ver, porque el que persiste en el pecado, yo tengo que preguntarme si esa persona, si tiene una vida de pecado,
nada más que porque diga soy cristiano, no quiere decir que es cristiano. Estoy hablando de gente nacida de nuevo. La gente nacida de nuevo cambia su conducta conforme a su doctrina. El que es nacido de nuevo, el Espíritu Santo va a moldar su conducta de acuerdo a lo que la persona está creyendo. Porque el Espíritu Santo es el que nos conduce a la verdad. Cuando usted ve toda la conducta del ser humano, yo creo que la manera más clara que la encuentro es en el capítulo 2, creo que el capítulo 2 de la carta a Tito. Léase ese capítulo 2, pero más o menos parafraseándolo. Recuerden que lo estoy sacando ahora de la mente, que estos temas me llegan a la mente y empiezo a hablarlos cuando estoy en el carro. Pero el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, mira, guarda la doctrina. Y entonces empieza a decirle de un montón de cualidades que deben tener los cristianos y los líderes y los obispos y todo lo que están incluidos dentro de esa lista, pero un montón de actitudes y de comportamientos que tienen esa gente. Y me gusta mucho lo que dice el verso, creo que es el verso 10, si no me equivoco, que dice que esa conducta, que esas cosas adornan la doctrina de Jesucristo. ¿Ok? Quiere decir entonces que lo que tú haces, si tú eras un borrachón y ahora tú no bebes, quiere decir que ese dominio propio vino primero porque es fruto del Espíritu. Pero también vino porque tú leíste en la Biblia que hay cosas que tú, aunque puedas hacerlas, no te convienen. Entonces tu conducta cambia por la enseñanza bíblica. Hay gente que no bebe, pero no tienen a Dios por noticia. Quiere decir que su conducta cambió de una manera mecánica y no tiene nada que ver con el espíritu, con lo espiritual, lo cual no le sirve para nada. Al cristiano la conducta le sirve para algo provechoso porque está vaqueada, nosotros decimos vaqueada en el malísimo español que hablamos en Puerto Rico, que está soportada por una creencia. Cuando tu conducta la soporta la fe en la palabra que tú sabes, que son las enseñanzas, son la doctrina, entonces delante de Dios tu obra vale para algo. De lo contrario, tu obra es como un trapo de inmundicia. Y toda nuestra obra como cristianos se desprende de las enseñanzas de Cristo, se desprende de la doctrina bíblica. Este caballero que estaba discutiendo conmigo seguía diciendo que no. Digo, no, brother, hay gente que se porta bien en el mundo. Ateos, no tienen a Dios por noticia. Pero su obra no le sirve de nada porque es una obra que carece de fe. Y la fe y la obra sin fe también está muerta como el que tiene fe sin obras. Usted ve que las dos van tomadas de la mano. Por eso es que y la doctrina no es otra cosa que creer que la enseñanza bíblica es buena y practicarla. Ahí estamos. Pues, si tú me dices a mí hay que amar a Dios, pero me dices no quiero que me hable de doctrina, solamente quiero que me hable, que ames a Dios. ¿A qué Dios? ¿A qué Dios tú quieres que yo ame? Bueno, ¿a qué Dios va a decirme? ¿Al Dios de la Biblia? Porque es una doctrina. Yo tengo que, para yo amar a Dios, el Dios verdadero, tengo que creer primero que hay un Dios. Después tengo que creer que ese Dios se reveló, que ese Dios se reveló a través de la naturaleza, que es la revelación general de Dios, pero que ese Dios también tiene una revelación especial, que es la Biblia, que es la que dejó escrita. ¿Tú viste? Eso son todo doctrinas. No me digas que ame a Dios, porque me tienes que decir a qué Dios. Y en el momento que me vas a explicar a qué Dios debo amar, me estás diciendo que meta la doctrina. En una ocasión escuché un predicador que dijo, los jóvenes no quieren que tú le hables de doctrina, ellos lo que quieren es a Cristo. ¿Ok? ¿Qué versión de Cristo? La versión de Jesucristo. La versión de los musulmanes, que dice que él era un profeta. La versión de los mormones, que dice que era un hermano de Satanás. La versión de los testigos de Jehová, que dice que era un ángel. ¿Cuál versión tú quieres que yo le presente a los jóvenes?
Cuando me la trates de explicar, vas a ir a la Biblia, vas a ir a la doctrina. Cuando dices, no, porque es que amor es amor. ¿Amor es amor? ¿En serio? ¿Eso quiere decir que un padre puede amar a su hija como ama a su esposa? Cuidado, porque si tú me dices que la doctrina no es importante o que no es la que va dándole forma a tu conducta, entonces amor es amor. Pero si la doctrina es la que rige mi conducta, entonces no. Hay amor de padre que tiene unos límites para con sus hijas, que no es el mismo amor de la esposa. Ustedes, todas esas enseñanzas son las que van moldeando nuestra conducta. El hombre que no conoce a Dios conoce lo que es bueno y malo porque Dios se lo dejó conocer a través de las cosas creadas. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Entiendes? Pero para ellos, como esa obra no parte de fe, para ellos, es más, la gente que se porta bien y la gente que no creen en Dios, porque para mí todo el mundo cree que existe un Dios. Lo que pasa es que la rebeldía del corazón del hombre. Pero las personas que dicen, no, yo no creo en Dios, sin embargo encuentran un concepto correcto. Por ejemplo, los nazis. Los nazis querían matar a los judíos. Hitler quería matar a los judíos. Pues entonces quiere decir que matar a los judíos, que Hitler no estaba equivocado. Y cuando te digan, no, porque hay una verdad que es objetiva. Si hay una verdad objetiva, tiene que haber entonces un estándar por el que nos regimos. El ateo no puede justificar su buena conducta, pero el cristiano sí la puede justificar, porque nosotros nos regimos por una serie de doctrinas que son enseñanzas de Cristo. Y por eso es que nuestra conducta va regida por la doctrina. Y por eso es que es importante tener una sana doctrina, porque una sana doctrina dentro del contexto que nos dejó la Biblia para tener una conducta perfecta, puede crear en el ser humano o en el cristiano una conducta perfecta. Y te voy a decir lo que es una conducta perfecta dentro del cristiano. Una conducta perfecta dentro del cristiano no quiere decir que no vaya a cometer errores, ni quiere decir que no vaya a cometer algún pecado. Una conducta perfecta dentro del esquema que Dios mismo ideó es una persona que cuando se equivoca sabe a dónde ir, que cuando comete un pecado se arrepiente de su pecado. Se puede tener una ¿cómo se llama? Una comunión con Dios perfecta. Si nos basamos en el estándar que la Biblia nos deja. Tú me sigues. Así que para contestar la pregunta, sí, nuestra conducta es regida por la doctrina que conocemos, por la doctrina que sabemos, por la doctrina que vivimos. Decir cualquier otra cosa es menospreciar la doctrina e ir en contra de lo que Dios claramente estableció en el Nuevo Testamento. Y ahí te la dejo para que la pienses.